Reciban el cordial saludo de la Comunidad Educativa Unión Latino, que brinda educación a distancia. Se pide a los padres de familia acompañar la formación de su menor hijo, facilitándole el ambiente y horario adecuados, además de los materiales de estudio pertinentes. A ti, estudiante que me estás escuchando, te pido que tengas a la mano tu compendio, tu cuaderno de apuntes y lapiceros para que tomes nota. Podrás y tendrás que hacer pausa en los momentos que se te pida, pregunte o que creas conveniente. Del mismo modo, podrás repetir el video cuantas veces desees. En esta oportunidad, te presento la clase virtual del curso de Biología, correspondiente al quinto de secundaria, con el capítulo número 1, que lleva por título El ser vivo, realizado por tu servidor, el profesor Iván Moreno. Ser vivo. Un ser vivo es, en última instancia, una porción de materia, pero de tipo animado o viva, que quiere decir muy bien organizadas e incluso complejamente, con propiedades de autoconservación e interacción con su medio ambiente, con los de su misma especie y con especies distintas. Además, un ser vivo posee características propias o particulares. Las características de un ser vivo son su organización compleja y específica, su metabolismo, su crecimiento, su relación, y entre ellos se tiene el movimiento, la irritabilidad, la adaptabilidad, la evolución, luego su reproducción y por último su homeostasis. La organización compleja y específica se forma de lo simple a lo complejo. Desde el organismo unicelular más simple, los seres vivos están organizados de manera específica y completa. Esta sistematización es química y biológica. La organización o nivel químico presenta los siguientes subniveles: partículas subatómicas, bioelementos, biomoléculas simples, macromoléculas y asociaciones supramoleculares. La organización o nivel biológico se da generalmente en organismos pluricelulares. Presenta los siguientes subniveles: celular, tisular, orgánico, sistemático e individuo. También dentro de este nivel biológico está el nivel u organización ecológica, que se compone de los subniveles de la población, biocenosis o comunidad biótica y biosfera. Empecemos por el nivel químico. Las partículas subatómicas son los componentes de un átomo o elemento químico. Entre ellos tenemos los protones, neutrones, electrones, hiperones, leptones, quarks, etc. Bioelemento o átomo. Un átomo es la mínima unidad de la materia. Está formado por partículas subatómicas. De todos los elementos químicos, solo alrededor de 30 forman parte de los seres vivos. A estos se les conoce como bioelementos, siendo los más abundantes el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, lo que conocemos comúnmente como CHON. Biomoléculas constituyen una combinación de bioelementos enlazados. Son las moléculas más simples del organismo vivo. Ejemplo tenemos el agua, hidratos de carbono, amonio, etc. Por otro lado, las macromoléculas es la unión de biomoléculas simples, generando macromoléculas mucho más complejas, como una proteína, un triglicérido o el almidón de la planta. Cuando hablamos de organelas, nos referimos a estructuras dentro o componentes de la célula necesariamente, la cual realiza una función específica. Son generalmente agregados o asociaciones supramoleculares. Ejemplo de ello tenemos el ADN, el ARN, las mitocondrias, ribosomas, etc. El agregado supramolecular
es la asociación de macromoléculas orgánicas que tienen un fin común. Ejemplo, un virus, una membrana celular, las organelas, etc. Organización o nivel biológico. La célula es la unidad biológica, anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Es la unión de las asociaciones supramoleculares. Aquí encontramos a los individuos unicelulares, como las bacterias, algas y protozoarios. También están las células que unidas van a formar a individuos complejos. Los tejidos van a ser la agrupación de células parecidas que realizan una función específica similar. Por ejemplo, tenemos el tejido nervioso, tejido sanguíneo, tejido muscular, etc. Un órgano es una estructura formada generalmente por diversos tipos de tejidos que forman una cantidad funcional. Una estructura orgánica está dentro de un organismo vivo. Ejemplo, el estómago, el cerebro, el corazón son estructuras orgánicas que se encuentran en el organismo humano. Por otro lado, un sistema son dos o más órganos que formados por un tipo de tejido van a trabajar juntos en la ejecución de una función corporal específica. Ejemplo, el sistema nervioso, el sistema esquelético, el sistema muscular, etc. Un aparato está formado por varios órganos y tejidos diferentes que cumplen una función importante. Ejemplo de ello tenemos el aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, etc. Un organismo multicelular es un ser vivo, individual, compuesto de muchas células que conforman sistemas y aparatos. Un individuo es un representante de una especie, capaz de cumplir un nicho ecológico. Ejemplo, un ser humano, un perro, un gato, etc. Nivel ecológico. Contiene factores bióticos y abióticos. Aquí tenemos la especie, la población, comunidad, ecosistema, bioma y por último la biosfera o esfera de vida, que es la biodiversidad en continua interrelación. La especie está formado por los individuos que poseen un ADN común y pueden reproducirse. Abarca desde su aparición hasta su extinción. Ejemplo de ello tenemos la especie humana, la especie de perros, la especie de gatos, etc. Luego, la población. La población es el conjunto de individuos de la misma especie, en un tiempo y lugar determinados, que al cruzarse entre sí generan prole, descendencia fértil. Ejemplo de ello tenemos los perros que viven en el Valle del Mantaro en el año 2020. Otro, la población de tigres diente de sable que habitaron la Patagonia, etc. Dentro del nivel ecológico tenemos a la comunidad. Son dos o más poblaciones de diferentes especies que en un determinado lugar y tiempo viven e interactúan en la misma tarea. Por ejemplo, la comunidad de árboles del bosque dorado, que crecen mediante el proceso de la fotosíntesis. También tenemos los ecosistemas. Un ecosistema está compuesto por la comunidad que viven y se interrelacionan en un lugar determinado. El ecosistema es la suma del biotopo, es decir, comunidades agrupadas, más la biocenosis, es decir, los elementos no vivos que lo rodean. Por otro lado, el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Ejemplo de ecosistema tenemos el ecosistema de la laguna de Paca. El bioma está formado por varios ecosistemas. Es una determinada parte del planeta que comparte el clima, la flora y la fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Ejemplo de ello tenemos el bioma tropical o los biomas acuáticos. Por último, la biosfera comprende a la parte del planeta Tierra que está habitada por seres vivos. Incluye componentes vivos y no vivos. Se le conoce a la biosfera también como ecosfera. Hasta aquí vamos a hacer un
ligero repaso. Comencemos. Las partículas subatómicas forman un átomo, que en biología se llama bioelemento. Los bioelementos forman una molécula, que en biología se llama biomolécula. Las biomoléculas forman una macromolécula. Las macromoléculas forman una asociación supramolecular. Hasta aquí el nivel químico. Ahora comenzamos con el nivel biológico. Las asociaciones supramoleculares forman una célula. Las células forman un tejido. Los tejidos forman un órgano. Los órganos forman un sistema o aparato. Y los sistemas y aparatos forman a un individuo. Aquí terminamos el nivel biológico. Comenzamos con el nivel ecológico. Los individuos forman una especie. Las especies forman una población. Las poblaciones forman una comunidad. Las comunidades forman un ecosistema. Los ecosistemas forman a un bioma y el conjunto de biomas forma la biosfera o también llamado ecosfera.